Hace más de 100 años que se iniciaron las relaciones diplomáticas entre el Reino de España y la República de Finlandia. Hoy nos encontramos con la honorable embajadora Sari Rautio, que nos atiende aquí en la Embajada de Finlandia en Madrid. Mi nombre es Manuel Tamariz y junto con mi compañero Daniel Falasca realizaremos esta entrevista. Ambos pertenecemos a la Asociación para las Naciones Unidas y el Derecho Internacional de la Universidad Carlos III de Madrid. En esta entrevista trataremos tres temas principalmente: las relaciones diplomáticas entre el Reino de España y la República de Finlandia. Como segundo tema trataremos Finlandia en la Unión Europea y en la OTAN. Y como tercer tema trataremos la República de Finlandia ante la amenaza rusa. La honorable embajadora tiene una amplia experiencia de más de 20 años en los asuntos exteriores de su país, en sus últimas labores como jefe de la Unidad Política de Seguridad del Ministerio de Asuntos Exteriores finlandés. Y bueno, le damos muchas gracias por acudir, por atender nuestra llamada y por abrirnos las puertas de su embajada. Sí, ahora pasaremos al tema 1, que sean las relaciones entre España y Finlandia, y queríamos preguntarle cuáles son las principales relaciones que unen ambos países, la República de Finlandia y el Reino de España, y cuáles serían los lazos más importantes entre ambos. Bueno, empiezo por decir las gracias por invitarme a esta entrevista, muy importante poder contar de estos temas muy pertinentes. En lo que viene a las relaciones entre Finlandia y España, diría que el ámbito más importante es la Unión Europea. Claro, somos ambos miembros de la Unión Europea, España uno de los más grandes, Finlandia un país mediano, pero siempre en las políticas de la Unión Europea hemos sido muy alineados con España. En lo que viene a política exterior, pero también a lo que viene al mercado interno de la Unión, también en lo que viene a las políticas comerciales, también medioambientales, así que creo que de verdad tenemos muy buena colaboración en todos estos temas. Pero bueno, claro que tenemos también relaciones bilaterales en adición de esto, y beneficiando de la agenda de la Unión Europea. Por ejemplo, ahora un tema importante es la recuperación de la Unión Europea con el apoyo de los fondos de recuperación, Next Generation, y los temas principales, las prioridades en estos fondos y este programa de recuperación son la transición verde y transición digital. Y ya hemos identificado con el gobierno español que podemos colaborar en ambos. Tenemos políticas muy ambiciosas ambos en lo que viene a la transición verde. Y tenemos, por ejemplo, en Finlandia una experiencia muy exitosa sobre cómo digitalizar tanto los servicios públicos como el sector privado. Y aquí en España el programa de digitalización podría beneficiarse de nuestra experiencia. Por otro lado, España tiene un programa de hidrógeno verde, objetivos en cómo desarrollar este nuevo energía renovable, y nosotros queremos colaborar con España, vemos que tenemos mucho potencial. Así que aquí tenemos algunos ejemplos. Quiero mencionar también que la Embajada de Finlandia aquí en Madrid nos concentramos en el ámbito político, tanto bilateral como la Unión Europea, y multilateral, en el ámbito económico y comercial, la colaboración entre empresas, pero también tenemos una sección consular importante. Tenemos más o menos 30.000 finlandeses que viven en España y muchísimas turistas, así que prestamos servicios a través de nuestra sección consular. A continuación desarrollamos un tema también que creemos que es muy importante, que es el relativo a las relaciones entre España y Finlandia, que es el tema social y de la mujer. Siendo Finlandia y España dos de los países más vanguardistas del mundo en este ámbito, ¿qué semejanzas y diferencias hay y qué se puede hacer más? La semejanza es que para ambos gobiernos y ambos países la igualdad es una cuestión número uno, tanto en el desarrollo social en su propio país, pero también en la política exterior. Así que ambos somos muy activos en las plataformas internacionales multilaterales en promover los derechos de mujeres y niñas. Los actuales gobiernos lo han escrito muy claramente en su programa de gobierno. Diferencias quizás, en Finlandia esta historia de la posición de mujer es larga. Finlandia fue el primer país en Europa
que dio el derecho de votar a mujeres, y en todo el mundo fue el primer país que dio el derecho igual a las mujeres a ser candidatas en elecciones. Esto fue en 1906, ya hace mucho más de 100 años. Entonces quizá para nosotros la historia ha sido más así lenta, pero contundente. Para España este desarrollo ha sido muchísimo más rápido en las últimas décadas, y podemos de verdad felicitar a España, porque ahora cuando se mira a las estadísticas, España en nivel europeo, en las estadísticas de OECD, está haciendo muy bien. Muy bien, muchas gracias. Y ahora que usted ha tratado también el tema ecológico, nos gustaría también traer aquí el hecho de que la Embajada de Finlandia tiene un modelo sostenible como institución. ¿Cree usted que es un hecho sintomático en Europa y en España en concreto, esta concienciación ecológica? ¿Y podría ser esto también un ejemplo para España en cuanto a política nacional, ya que nosotros carecemos de un partido ecológico, exclusivamente ecológico, como no sucede en Finlandia, que ustedes sí que tienen un partido de tales características? Quiero empezar por decir que no tenemos otra opción que buscar mejor sostenibilidad en nivel individual, de empresa, del hogar, de ciudad, de país, de unión, el globo. Que no tenemos otra opción si queremos sobrevivir, que no podemos seguir matando este planeta, no podemos seguir sobreutilizando los recursos de este planeta. En Finlandia, la sostenibilidad, las políticas sostenibles ya tienen una historia muy larga. Tenemos, como ha dicho, un partido verde que ya se ha establecido hace décadas. No siempre fue fácil, en Finlandia tampoco, pero yo diría que lo que ha contribuido a esta política muy verde a nivel global y a nivel europeo en Finlandia es también la conexión muy fuerte de finlandeses con naturaleza. Somos un país bastante grande en lo que viene a superficie, pero no muy grande en lo que viene a población. Así que aún en la capital se ha conservado, se mantiene unos espacios maravillosos de naturaleza. Cada uno puede acceder a la naturaleza por 10 pasos, más o menos. Y esto contribuye a que para los finlandeses es muy importante que no estropeemos este ambiente que tenemos. Bien, ahora nos gustaría tratar el segundo bloque, Finlandia en la Unión Europea y en la OTAN. Hace más de 25 años que se adhirió a la Comunidad Europea en la República de Finlandia, y nos gustaría preguntarle cómo valoraría su estancia en ella y si usted cree que se debería reducir las competencias que tiene la Unión Europea, mantener las actuales o seguir en un proceso de mayor integración europea. Sí, Finlandia es miembro de la Unión Europea desde 1995. Para nosotros, en aquel entonces, quizá todavía, fue un acto de política de seguridad. Queríamos que nos vean como en una zona gris entre la Unión Soviética, o bueno, en Rusia, y el resto del mundo de Europa. Queríamos que sea claro que somos un país europeo, un país nórdico, un país occidental. Así que fue un acto muy político, tenía menos que ver con la economía. Pero hemos beneficiado de la Unión Europea, la economía de Finlandia es fuerte y mucho más internacional que solía ser. Así que el mercado único ha sido muy importante para la economía de Finlandia. En lo que viene a la unidad de integración de la Unión Europea, hemos sido uno de los países que ha apostado para más integración, pero quizá de manera lenta, que queremos mantener ciertos derechos en nivel nacional, sí, la derogación muy bien, pero solo cuando sea necesario. Que no podemos, la Unión Europea no tiene que hacerlo todo. Tenemos peculiaridades, especialidades en cada país en muchos ámbitos, y hay que mantener también la cercanía de las decisiones a los ciudadanos. No podemos llegar en una situación en que todo se decida en Bruselas, que parece muy lejos, y es como es una comunidad de 400.000 millones de habitantes, sería un poco demasiado centralizado hacerlo todo en nivel de Bruselas. Pero sí
todavía hay mucho espacio para integración, por ejemplo, en el mercado único digital. ¿Cuál considera usted que es el rol de Finlandia dentro de la Unión Europea? Somos un país muy europeísta, así que apostamos por el proyecto europeo, apoyamos a todos los proyectos e iniciativas que hacen de la Unión Europea más fuerte. También lo que hemos aportado a la Unión Europea es, por ejemplo, la transparencia de las decisiones. Es una tradición muy nórdica que las decisiones que toman los parlamentos, por ejemplo, tienen que ser transparentes. Los ciudadanos tienen que ser capaces de saber cómo se llegó a esta decisión y quién lo decidió. Esto hemos aportado. También una muy fuerte tradición de Estado de Derecho y democracia. Por ejemplo, ahora que hablamos de Estado de Derecho dentro de la Unión Europea, cómo lo salvaguardamos, estamos en el campo que más está listo para nuevas iniciativas para salvaguardarlo. Por lo menos estos elementos hemos llevado a la Unión Europea. Actualmente nos encontramos en pleno proceso de ratificación de la adhesión de Finlandia a la OTAN. ¿Qué beneficios cree usted que le puede otorgar dicha ratificación, dicha adhesión a la República de Finlandia? ¿Y por qué esta decisión se ha tomado tan rápidamente sin aprobarse en un referéndum como fue el caso de España? Finlandia ha sido un partenario de OTAN desde 1994, casi 30 años ya. Así que hemos colaborado con la OTAN ya por muchísimo tiempo. En lo que viene a la base de valores, de OTAN como una alianza de valores, una alianza defensiva, es muy compatible con los valores de Finlandia como vemos el mundo. Hasta ahora hemos pensado que no necesitamos una membresía de OTAN llena para poder asegurar nuestra seguridad, porque nuestro diálogo con la OTAN, con los países miembros de OTAN, es muy activo. Compartimos el análisis de la situación securitaria de Europa. Pero bueno, esta guerra rusa ha cambiado todo. El ataque ruso a Ucrania, totalmente ilegal, brutal, claro que ha cambiado la ecuación en Finlandia, que nos hemos dado cuenta que aunque nosotros hemos construido por décadas después de la caída de la Unión Soviética, hemos intentado construir una relación en que podría haber por lo menos un pequeño elemento de confianza. Rusia lo ha destrozado todo. Y como somos un país vecino, que Unión Soviética atacó de misma manera que ahora Rusia atacó Ucrania, pero Unión Soviética atacó Finlandia en 1939, ya tenemos la experiencia de esta brutalidad en que actúa Rusia, antigua Unión Soviética, y para nosotros fue claro que tenemos que fomentar nuestra seguridad de alguna manera. Fue rápido porque la base ya estaba. Ya teníamos esta colaboración con la OTAN muy intensa. Nuestras fuerzas de defensa son 100% compatibles con la OTAN. Políticamente nos conocen, estamos en sintonía. Hemos fomentado nuestra seguridad en los últimos años con muchísimas maneras. Nunca hemos abolido la conscripción, así que tenemos unas fuerzas armadas muy fuertes. Si fuera una situación de guerra, podríamos llamar a las armas 280.000 soldados y tendríamos una reserva de 900.000 soldados. Es mucho para un país de 5 millones de habitantes. Y bueno, hemos también tenido este concepto integral de seguridad. Toda la sociedad está orientada a asegurar la resiliencia y la seguridad de la nación. Pero cuando vimos lo que está pasando, lo que está haciendo Rusia, hemos decidido que, bueno, hay una cosa más que podemos hacer, en adición de todo lo que ya hayamos hecho, y es pedir la integración en la OTAN, y por eso lo hemos hecho. Nos alegra que casi todos los países miembros de la OTAN nos han bienvenido, incluso España, que ha sido muy claro en que Finlandia pertenece a la OTAN, compartimos los valores, aportamos a la seguridad de la OTAN.
Hay algunas dudas en algunos países miembros de la OTAN, pero estamos seguros que en algunos meses ya tenemos el proceso de ratificación claro. Nos gustaría ahora centrarnos un poco más en el tema de la amenaza rusa. Finlandia tiene una relación históricamente muy conflictiva con Rusia. Es un país que pasó de estar subyugado a los suecos a estarlo luego por los rusos, hasta que en 1917 consiguió su independencia. ¿Cuál es la posición de Finlandia ante esta nueva guerra en Europa? Bueno, es una guerra de Rusia, eso es claro, que no ha sido provocado por ningún otro país. Es totalmente injusta, ilegal, brutal. Esto es nuestra posición. Ya antes de la guerra, Rusia estaba postulando algunas posiciones que no podemos aceptar. Decían que OTAN ya no puede tener nuevos miembros. Y esto fue lo mismo que decir que Finlandia no puede decidir su mismo por su seguridad, por sus alianzas. Y tampoco esto fue aceptable. Nuestro presidente lo ha comentado inmediatamente, nuestro primer ministro también, diciendo que bueno, es nuestra decisión y Rusia no nos dicta. No sé si hemos tenido una relación conflictiva, tenemos esta historia de formar parte de Rusia. Habían tiempos de más represión y menos represión. También cuando formamos parte del imperio ruso, habían también desarrollos muy positivos, pero muchos negativos, y por eso hemos querido la independencia. Pero lo más negativo ha sido, claro, esta guerra que la Unión Soviética empezó en 1939, por lo que perdimos una parte de nuestro territorio, perdimos muchas vidas, mayoritariamente de soldados, pero vidas. Y eso nos dejó una memoria que es difícil de borrar, y esto nos enseñó que tenemos que estar siempre preparados a alguna agresión del este. Eso no significó que hayamos estado en malos términos con Rusia. Hemos intentado, como he dicho, desarrollar una relación de diálogo muy pragmática. Tenemos una frontera común de 1.350 kilómetros. Hemos querido que esta frontera sea tan funcional que posible, que la gente pueda pasar, que se conozca. Hemos buscado maneras también de colaborar en el ámbito comercial, económico, lo hemos hecho. De vez en cuando se nos ha demostrado que es muy difícil de hacer negocio en Rusia, porque no hay Estado de Derecho, que no puedes confiar que si inviertes hoy, das empleo a los rusos, que mañana no te quiten la empresa, porque no hay Estado de Derecho, no hay manera de jurídicamente estar seguro de que puedes mantener tu empresa y tu propiedad. Y ahora con la guerra ha sido aún más claro que nunca, que es difícil por el momento imposible tener algún tipo de relación comercial tampoco con Rusia. Pero nosotros Finlandia hemos siempre intentado desarrollar una relación pragmática, constructiva, y Rusia solo nos ha demostrado que ellos no lo quieren, tienen otras prioridades. Nos gustaría tratar también ahora el tema de la política económica, que está siendo muy activa ahora entre la Unión Europea y Rusia a raíz de esta nueva guerra. ¿Cómo está afrontando ahora mismo Finlandia el corte de gas ruso? ¿Cuál es su posición frente al el nuevo plan energético que está llevando a cabo la Comisión Europea, el Plan Europeo de Reducción de la Demanda de Gas? Bueno, el paquete de energía, digamos, el espectro de energía que hemos utilizado en Finlandia hasta entonces es muy variado. El gas ha formado solo 5% del total y forma hoy en día solo 5% del total. Es verdad que importamos 100% de este gas desde Rusia en el pasado, pero ahora con los hechos como lo son, lo hemos cortado, hemos cambiado a otras fuentes de gas. Es lo mismo para otras fuentes de energía, hemos importado un poco de energía de Rusia, hemos importado la mayoría del petróleo que hemos utilizado y refinado en Finlandia desde Rusia, pero con la guerra rusa lo hemos cortado, así que casi ya no estamos dependiendo de la importación rusa de energía en ninguna forma. Apoyamos a las propuestas de la Comisión Europea. Está claro que tenemos que cortar esta dependencia de Rusia 100%. No puede quedar nada. No podemos estar financiando la guerra rusa
o las futuras brutalidades posibles de este régimen. Este invierno puede que sea un poco difícil para europeos, pero lo que está proponiendo la Comisión no es nada muy dramático. Cada uno somos capaces de cortar el consumo de electricidad. Vivimos en abundancia y no nos damos cuenta de cuánto podemos hacer para ahorrar la energía. Y lo mejor en esta situación es que al mismo tiempo que estamos cortando la dependencia de la energía rusa, estamos trabajando contra el cambio climático, para la transición verde. Así que Finlandia apoya 100% estas propuestas. Se suele decir que la historia del mundo es la historia de sus guerras. ¿Cree usted que estamos avanzando hacia un mundo multipolar mucho más agresivo en el cual el poder está distribuido entre varias potencias? Siempre han habido guerras o siempre ha habido un contexto, una competición sobre el poder en el mundo. Siempre han habido dinámicas geoestratégicas. Había una guerra fría en que teníamos dos polos y hoy en día el mundo es mucho más multipolar. Es difícil de decir hacia qué estamos yendo ahora. Lo que es claro es que habrán cambios. La posición de Rusia en el mundo está cambiando, está cayendo en un hueco negro. China no creo que le va a salvar. Es más y más claro que Rusia es un hermano pequeño, no sé si aún eso para China, es China el hermano fuerte. Y en el futuro diría que es más la cuestión cuál es la posición de China en el mundo, cuál es la posición de la Unión Europea, cuál es la posición de los Estados Unidos. Y claro, tenemos otros continentes que están desarrollando no solo su economía, pero también su posición en las organizaciones internacionales. Hay llamadas muy justificadas de muchos países en el mundo para la reconstrucción de los órganos que se construyó después de la Segunda Guerra Mundial, para una mejor representación, por ejemplo, de los países africanos en las organizaciones financieras internacionales. Así que yo no sé decir hacia qué estamos yendo, pero sí estamos en una situación en que vemos que van a cambiar las cosas. Yo no quisiera decir que las guerras serían la nueva norma, no lo creo. Rusia está mostrando cómo está acabando muy mal con su guerra, con su política bélica. No creo que está incentivando a nadie a empezar una guerra unilateral porque está fracasando totalmente. Y ya para concluir, ¿qué futuro le ve a la situación geopolítica en Europa del Este ante este nuevo intento de imperialismo ruso en países como por ejemplo Bielorrusia o los estados bálticos o la propia Finlandia? Bueno, para los países que son miembros de la Unión Europea y de la OTAN, yo creo que la situación es muy clara. Forman parte de unas alianzas, unas uniones en que cada uno defiende al otro. Está muy claro, Rusia puede intentar formar un nuevo como espacio de su interés, pero no lo logrará y no lo aceptamos. Entiendo que la situación de países como por ejemplo Moldavia es difícil, porque sí que son socios de la Unión Europea, pero también tienen muchas simpatías hacia Rusia en partes de la sociedad. No podemos saber por el momento cuál es el objetivo de Rusia en lo que viene a países como Georgia, Moldavia. Ya sabemos lo que quieren de Ucrania, pero no sabemos qué quieren de los otros países en su vecindad. Tenemos que apoyar a estos países, aunque no tenemos la misma responsabilidad de defender a estos países, pero como hemos hecho con Ucrania, la solidaridad de la Unión Europea ha sido enorme. Así que si continuara Rusia esta campaña en otros países, en adición de Ucrania, la Unión Europea, la OTAN, no mostraría la solidaridad de alguna forma u otra. En lo que viene a Bielorrusia, depende también por el momento, creo, mucho de cómo acaba la guerra rusa. Ahora Rusia no está logrando lo que quiere, no es muy exitoso, y eso puede cambiar el cálculo en Minsk. Por otro lado, Lukashenko ya está tan
tanto en el control del régimen ruso, que creo que él ya no puede salir de este control, pero él no será el presidente para siempre. Hay una sociedad civil muy fuerte en Bielorrusia. El régimen de Lukashenko intenta matar esta sociedad civil, pero no creo que lo logre, y tenemos que apoyar a estos actores de la sociedad civil para que haya esperanza también para Bielorrusia. Perfecto, pues muchas gracias, honorable embajadora, por atendernos. Gracias Y nos vemos. a ustedes. Muchas gracias.